Bueno, también ahora dar gracias a la gente que nos han recibido aquí, pues Antonio, a Tere, pues las personas que aquí han preparado, ¿no?, todo y nos están sirviendo, ¿no? Y como lo dije ahí en Cochuapa, aunque yo sea un hombre injusto y me olvide de personas, pero Dios no es injusto de olvidarse cuando uno sirve a los santos. Amén. Y Dios recompensará, pero bueno, nosotros también muy agradecidos de poder haber venido y también yo personalmente de poder participar, ¿no?, predicando la santa palabra del Señor. Pues bueno, dicho todo esto, creo que esto no me va a contar en el tiempo, ¿sí? Pues vamos a abrir la Biblia, porque es al final cuando hay un encuentro así, cuando hay una congregación, una reunión, ¿sí? También nos congregamos para adorar, alabar a Dios, cantando, alabando, orando y predicando su palabra. Que al final, el día cuando esto termine, pues nos iremos a nuestros lugares, ¿sí? Pero ya cae sobre nosotros la responsabilidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la palabra que hemos oído, ¿no? Y esta mañana, ¿no?, buena cosa es ahora esta hora que me toca, porque ya los hermanos un poco me prepararon el camino, ¿sí? Y esta mañana se hablará del Espíritu Santo, de la obra, de la presencia, de la morada del Espíritu Santo en nosotros, ¿eh? El que nos capacita, el que nos guía, el que nos instruye, pero en los propósitos de Dios. No tanto en nuestros propósitos propios, sino en sus propósitos, ¿no? Hebreos 13, lo que ha leído antes Martín, sí, se llama Martín. Voy a repetir estos versículos porque creo que tienen que ver, ¿no?, con lo que él habló. 20:21 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y muchos de nosotros, y por eso hoy estamos aquí, somos estos que hemos sido cojos, lisiados, muertos, y que el Rey de Reyes, por su muerte y su resurrección, nos rescató, nos salvó, nos justificó. Y por eso hoy estamos aquí. Se leyó antes el versículo, dice: porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay un poco también adelante en Romanos también, Pablo cita al profeta Isaías y dice: me hallaron aquellos que no me buscaron y me manifesté a aquellos que nunca preguntaron por mí. Entonces lo que vemos que Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, en su bondad, con su poder, ha salvado, se ha interesado, ha llamado, ha transformado a los pecadores desinteresados. Éramos pecadores y por encima no teníamos interés en buscarle a Él. Pero Él se nos manifestó, ¿no? Enviando a estos siervos que nos llevaron su evangelio. Pero todo esto se hizo posible, el rey pudo mandar los siervos porque el mismo Rey de Reyes vino, vivió, se humilló y murió y resucitó por nosotros.
Por eso el llamado puede ser efectivo y hacer algo en nuestras vidas, ¿no? Sangre del pacto eterno, ¿sí? Pero dice el 21 que el Dios que nos haga aptos, ¿en qué? En toda buena obra. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que hagamos su voluntad. Por eso el Espíritu Santo nos capacita. El Dios, el Espíritu nos capacita, nos hace aptos en toda buena obra. Que en cada situación de la vida que nos viene podamos obrar bien. O sepamos cuál es el buen obrar de la situación. ¿Me explico? ¿Sí? Y yo quiero hablar un poco de esto, ¿no? Del propósito por el cual Dios nos ha salvado. Dios no nos ha salvado simplemente o solamente, grandemente, grande es, eterna es la salvación de nuestra alma. Pero no solamente para salvarnos y esperar el día que nos vayamos a Él, sino mientras nos vayamos o Él venga, debemos de estar ocupados en buenas obras. Aquí dice, ¿para qué? Para que hagamos su voluntad. ¿Sí? El versículo también en 2 Timoteo 3:16. Y es lo que también estamos haciendo aquí. Y es la parte que quedará. Quedemos aquí o nos vayamos ahí donde vivimos. Dice 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. El autor de la escritura es Dios. La fuente de la escritura, la palabra escrita, es Dios. Y dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, el fin de lo que hacemos cuando instruimos en la palabra, cuando leemos la palabra, cuando aprendemos de palabra, el fin no es solamente el saber, sino dice a fin de que el hombre de Dios, el hombre que pertenece a Dios, el hombre que fue sellado por el Espíritu de Dios y es de Dios, sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la obra del Espíritu y la Escritura no se puede separar. El Espíritu de Dios nos capacita, nos prepara con algo que es útil para ello. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué es lo útil? ¿Qué dice que es útil? Toda la Escritura es útil. Espíritu Santo utiliza aquello que es útil para redarguir, enseñar, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre esté preparado para toda buena obra. Por eso, cuando nos vayamos de aquí, ya siendo, creo que muy redarguido, porque vamos a estar 3 días, ¿no? Alabando, adorando, agradeciendo al Señor, pidiendo su ayuda para que nos capacite para poder cumplir lo que estamos escuchando y aprendiendo de la palabra o de Dios por medio de su palabra, ¿no? Y es importante que la preparación que aquí recibamos, luego el fin es que la ejecutamos allá donde vayamos. Vamos a abrir en Mateo capítulo 5. Del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién quiere glorificar al Padre? Pues tenemos que estar en buenas obras. Debemos de estar en este propósito que tenemos aquí en la tierra y en el mundo, por el cual también Dios nos ha llamado y nos ha salvado. Yo cuando estaba meditando y pensando en esta palabra, estas palabras de Jesús, anteriormente Jesús habla de ¿qué? De las bienaventuranzas, ¿sí? Habla de un carácter misericordioso, un carácter manso, ¿sí? Uno que está dispuesto a predicar a Cristo, uno que sigue sufriendo, no predicando, aunque haya oposición. Y ahora, pero todo esto, este carácter en nosotros, no es simplemente para que disfrutemos nosotros, sino tiene un propósito en la tierra y en el mundo. Y yo no sé si Jesús aquí cuando habla, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, si simplemente está recalcando una misma cosa, o a lo mejor la pequeña diferencia que yo encuentro, pensé, medité, que la sal, sazonar, por algunos otros versículos de la Biblia que vamos a leer, se podía referir más a nuestras palabras, y la luz creo que es claro que habla de nuestras obras. ¿Sí? La sal, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero y la sal y la luz son muy útiles. Y la sal hoy en día no es tan valorada. En un supermercado yo no sé cuánto valdrá un kilo de sal, muy poquito. Pero es que en aquella época la sal valía mucho. Había, por ejemplo, algunos soldados romanos que hacían algunas rutas, y ¿sabéis con qué les pagaban? Con sal. De ahí viene la palabra latín salarium, ¿sí? En México se dice salario también. El salario, ¿por qué? Porque se les pagaba en sal. ¿Por qué era tan importante la sal? No había medicina y no había frigoríficos. La medicina que había era sal. No había betadine, las tiritas, las vendas, paracetamol, el antibiótico. No había nada de esto. Entonces, para la salud de las personas se utilizaba mucho la sal. Y también para parar la putrefacción y la corrupción de los alimentos se utilizaba la sal. Y pensando en esto, en la putrefacción, en la corrupción, como Cristo con su evangelio paró la putrefacción y corrupción en mi vida. Como Cristo, mediante su evangelio, trajo sanidad espiritual a mi corazón. Cuando escuché y creí en el evangelio, ¿no? Vamos a leer en Efesios 4:29, que un poco hoy se leyó el versículo 30, ¿sí? Hay muchas cosas aquí, pero bueno, no quiero desviarme demasiado.
Dice 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice, y no contristéis el Espíritu Santo que está, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sí? Y dice, ninguna palabra corrompida. Porque muchas veces la palabra corrompida que sale de nuestra boca entristece al Espíritu Santo. Pero cuando dice el entristece, no quiere decir que el Espíritu Santo se pone a llorar ahí en un lugar desconsolado y abandonado, sino lo que está diciendo un poco es que la unión, la comunión en el Espíritu se debilita. Se debilita cuando dice también no apaguéis el Espíritu. El Espíritu es una persona de la deidad, no es un fuego, no es simplemente un poder, no. Espíritu Santo da poder, ¿sí? Pero no es solamente, ¿no? La persona de la deidad, ¿no? Entonces la relación por palabras corrompidas, la relación, la unión, la comunión, la frescura del Espíritu se va apagando y va menguando, ¿no? Dice que no salga la palabra corrompida, sino la palabra buena para la necesaria edificación. Necesitamos ser edificados, tenemos la necesidad de ser edificados por la buena palabra. Y dice que es la palabra que dé ¿qué? Gracia a los oyentes, consuelo, sanidad, que pare la putrefacción, la corrupción, que traiga la paz, la reconciliación con Dios y también con los hombres, ¿no? En Colosenses 4:6, más o menos lo... Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Otra vez, la palabra de gracia, la palabra sazonada, la palabra con sal, la palabra de sanidad, de edificación, de bendición, ¿no? Y creo que podría ser que Jesús, volvamos al Mateo, ¿no? Cuando dice, vosotros sois, ¿no? La sal de la tierra, ¿no? Que habla de este también propósito, que con nuestras palabras podamos transmitir gracia a los que nos oyen, ¿no? Y Jesús ahí el 13, ¿no? Advierte, nos amonesta, cuidado con el despropósito en vuestra vida. Si no hacéis esta función, si no cumplís los propósitos de Dios en esta vida, sois como ¿qué? Como una sal que pierde su sabor y que no sirve para nada más, que se hace inútil e inservible. Y cuántas palabras inútiles, corrompidas, inservibles salen de nuestra boca y afectan a los oyentes y a nuestra relación con el Señor. Y el versículo 14, ¿no? También una cosa que yo aquí estaba pensando, ¿no? Como Jesús dice, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. No dijo, a ver si llegáis a ser, a ver si a lo mejor un día llegáis a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, no. Jesús también nos llama a la responsabilidad. Pertenecer a Cristo es una grandísima bendición, pero también es una gran responsabilidad que tenemos. Los hijos de Dios, los hijos del reino, los hijos del Rey, ¿no? Y tenemos un papel muy importante en el mundo, como lo tenía la sal y la luz y mucho más
en aquella época, ¿no? Yo puse aquí porque antes Jesús habla, ¿no?, en las bienaventuranzas, no las vamos a leer para no alargarse mucho, lo que dijimos, los pacificadores, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. No los que alguna vez, un hijo del reino no es uno que alguna vez hace alguna justicia, no. Un hijo del reino, Jesús dice aquí, tiene hambre y sed de justicia. Lo que le sacia, lo que le anima, lo que le contenta, lo que le satisface es estar y vivir en la justicia, ¿no? Caminar en mansedumbre, caminar en justicia, mostrar misericordia como la mostró David, ser pacificadores, buscar la reconciliación de los hombres con Dios, el misterio de la reconciliación, que es predicar el Evangelio, y también ser pacificadores a veces en los conflictos que hay entre los familiares o entre los mismos creyentes, pero a veces, en vez de ser pacificadores, provocamos aún más la discusión. Como se dice allá en España, no sé si aquí se dice, echamos más leña. Se dice aquí también al asunto, porque si hay conflicto entre dos hermanos y como uno no nos y el otro es el nuestro, pues ya echamos más fuego para que el conflicto se aumenta. Un hijo del reino no hace estas cosas, no debe de hacer estas cosas, ¿no? Dice el 14, ¿no? Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y cuando la Biblia habla de que Dios es luz, cuando Jesucristo dice yo soy la luz, yo entiendo que habla en dos aspectos. Un aspecto sería Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él, y que tendría que ver más con su carácter, que es misericordioso, ¿sí?, que es bondadoso, que es justo, que es santo. Y también cuando se habla, ¿no?, de que Él es la luz, ¿no?, que habla de su carácter, ¿no?, yo puse aquí, dice, Él es la fuente de toda benignidad. Él es la fuente de toda santidad. Él es la fuente de toda justicia. Él es fuente de toda verdad. En Él no hay ni maldad, ni impiedad, ni injusticia, ni mentira. Amén. Y también esta luz y este carácter es lo que debemos demostrar los hijos de Dios. Tenemos esta responsabilidad y esta bendición, pero no tanto por nosotros mismos, sino por aquel a quien representamos en este mundo. Y es a Jesucristo, nuestro Señor. Y también uno como individuo debe de reflejar a Cristo, pero también como el cuerpo debemos de reflejar a Cristo a los demás. Y también otro aspecto que va unido, que Dios es luz, es que Dios se reveló a los hombres. Tiene que ver con la revelación de Dios a los hombres. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la imagen del Dios invisible.
Y de la misma manera, ¿no?, que como Jesucristo se manifestó al mundo cuando vino, vivió con sus obras, con sus palabras, con sus hechos, también la iglesia tiene que seguir manifestando a Jesucristo. Y nosotros, muchos o la mayoría, hemos conocido a Jesucristo por medio, yo puse este orden, del Espíritu, del Evangelio y de la iglesia. Nos hemos encontrado en un momento de la vida, una otra manera, o en una congregación o con algún creyente, nos han predicado el Evangelio de Cristo y el Espíritu Santo ha iluminado nuestro corazón. Y Jesucristo se sigue revelando, utilizando por su gracia, ¿no?, la iglesia, ¿no? Y dice aquí en el 14 también, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y esta luz con la cual fuimos iluminados, alumbrados, y ese poder con el cual fuimos transformados, este glorioso Cristo que nos amó y nos salvó, tiene su presencia, tiene que estar clara e evidente en nuestra vida. Dice, no se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte. Tiene que ser muy claro y muy evidente en nuestra vida de que Cristo está, de que su Espíritu Santo está. A veces es preocupante, mínimo ahí donde yo vivo, no sé aquí. Las personas que conocen de la palabra de Cristo, conocen de la obra de Cristo, pero sus palabras y sus obras no lo manifiestan. Todo lo contrario. Hay personas que dicen conocer a Dios, dicen que haber sido salvado, transformado por la misericordia de Dios, pero sus palabras son todo lo contrario que edificantes. La mayoría de sus palabras son corrompidas, putrefactoras, se dice, ¿sí?, que hacen daño, que llevan amargura, y sus obras lo mismo. Pero dice aquí Jesús que no se puede, que es imposible que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Debe de ser claro y evidente de que somos los hijos del reino, ¿no? También yo pensé en mí y mi deseo para mí y oración para mí, que Dios en su gracia pueda desprender cada vez más de la luz de Cristo, de su carácter, de su evangelio y de su poder. Otra vez el 15, ¿no? Dice, como que insiste otra vez, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y la luz tiene un propósito. Lo mismo que la sal, la luz tiene un propósito y es alumbrar. ¿Sí? Cuando uno prende una luz es para alumbrar, para poder ver. Y lo que Jesús aquí está diciendo, si uno no está en estos propósitos, si uno no está manifestando, alumbrando, mostrando el carácter, la persona de Cristo, es como una luz tapada. Dios no nos ha alumbrado, no nos ha salvado solamente para estar con Él en gloria, no, sino tenemos un propósito en la tierra. Si no, Dios nos hubiese salvo y vamos para arriba o al cielo. Pero Dios tiene un propósito, ¿no? Y piensa una cosa, estamos en un lugar y yo monto una luz, una lámpara, la enciendo, ¿sí? Y cojo un cubo y la tapo. ¿Qué dirían de mí? Es una necedad. No tiene sentido. Lo que Jesús está diciendo, no alumbrar en este mundo
es estar sin sentido, sin propósito. Sigue diciendo, ¿no? En 16, es que aquí se me van las hojas. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y claro, a veces cuando se habla de buenas obras, los creyentes nos solemos escandalizar o asustarnos. ¿Por qué? Porque entendemos que la salvación no es por buenas obras. La salvación es por la buena obra de Jesucristo. Tampoco debemos de confundir las buenas obras, pensar que con ellas ganamos salvación, ¿no? Ellas no son el mérito, las buenas obras no es el mérito para la salvación, sino es la causa, ¿no? Lo que surge, ¿no? de la salvación, ¿no? Una persona que ha sido salva, como hemos leído, el pacto eterno de la sangre de Cristo, es para que Dios nos haga aptos para toda buena obra, para que podamos hacer la voluntad de Dios. La justificación es solamente por la fe en Jesucristo. Escuché una vez, o leí, perdón, de un predicador antiguo, Charles Spurgeon, que él dijo que la persona que se quiere justificar por las obras es como si le está haciendo una factura a Dios. Como si uno coge, he ayudado al pobre, he orado tanto, he hecho esto, he recogido uno, he visitado en hospital, y entonces cuando ya hace la factura, se la manda a Dios, págame lo que me debes. Esto es quererse salvar por las obras. Sabemos muy bien que eso no es así, pero sí que somos salvos para buenas obras. Y lo dice en Efesios capítulo 2. Del 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie podrá mandar a Dios factura de ninguna obra. Nadie podrá jactarse en la presencia de Dios y decir, yo soy salvo porque he hecho bien. Es lo que está diciendo así aquí, ¿sí? Somos salvos por medio de la fe, por gracia, no de nosotros. Es un don, no por obras. Y fíjate por qué. Porque Dios sabe que el hombre es orgulloso, y si sería la salvación por una obra mía, las 1,000 millones de obras de Dios serían a la par a una obra mía. Por eso Dios dice, no es por obras, y nadie se gloriará ni jactará en mi presencia. Dice el 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos guiados por el Espíritu de Dios en las buenas obras que Dios ya preparó de antemano. Y somos instruidos por el Espíritu de Dios mediante la Escritura para las buenas obras que Dios ya preparó de antemano. Dice que somos hechura suya, porque Dios es el que preparó la salvación
las buenas obras, y Él es el que nos hace aptos a nosotros, nos capacita a nosotros para buenas obras. Aquellas obras que glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, ¿sí? Hay una fiesta en el cielo, hay un gozo en Dios, que es comparado con una fiesta, que probablemente este gozo de Dios es mucho mayor cuando un pecador se arrepiente. Pero aquí también dice que por obras nuestras buenas, nuestro Padre recibe gloria. Y yo creo que es todo lo que queremos al fin de todo, lo que queremos todos los creyentes, todos los que hemos sido salvos por su gracia. También estaba pensando, a veces los creyentes, no sé aquí, pero allá donde vivo, a veces excusamos la falta de buenas obras con el humanismo. No le ayudes, es el humanismo. No le des, es humanismo. Y yo pensando, digo, ¿y el buen samaritano es humanista? ¿Jesús enseña humanismo cuando enseña del buen samaritano? Los que corrigen con mansedumbre, con amor, con paz, sin gritar, sin chillar, sin ofender, ¿son humanistas? Conforme a la palabra de Dios, no. Ayudar al pobre, ¿es humanismo? Jesús ahí en el mismo sermón luego está hablando, ¿no? Primero en bienaventuranzas el carácter del Hijo del Reino, el luz y la sal, el propósito del Hijo del Reino, y luego habla las cosas, la práctica de las características del Hijo del Reino. ¿Sí? El carácter, el propósito y el obrar. Orar por los enemigos, ¿es humanismo? ¿A qué no? Hacer el bien a un hermano, ¿a quién tenemos que hacer mayormente el bien? Al hermano, ¿sí? Como dice en Gálatas, pues no nos cansemos. Y dice antes, el que siembra en el Espíritu, segará vida. Y el que siembra en la carne, segará muerte. Vamos a leerlo. Gálatas, es que ahora no me viene el que también hoy se habló. Gálatas 6, 8 a 10. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que aprovechemos bien el tiempo. Así que según tengamos oportunidad, ¿cuándo tenemos que hacer el bien? Cada vez que tengamos la oportunidad. A todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Y a veces los creyentes hacemos también al revés. Estamos mucho para ayudar al necesitado, pero que no es de la familia de la fe. Y al hermano que está en la fe, no nos preocupamos tanto, ¿no? Pero dice que mayormente a los de la familia de la fe, ¿no? También, como hemos leído ahí, dice que Dios preparó las obras de antemano y podemos pensar,
bueno, ya que Dios las preparó, pues bueno, ya, no, ya yo me pongo aquí y ya Él me llevará, me guiará. Pero no es así. No es así. Su soberanía y nuestra voluntad, no sé cómo, no entiendo, pero en alguna manera se unen. Se unen. Una manera milagrosa, inexplicable, pero para mí, pero en un momento se unen. Y vamos a verlo en Tito capítulo 3. También comienza, ¿no? Ponemos el 5, dice, no nos salvó por obras de justicia, probablemente para que no nos confundamos, porque luego hablará de las obras y para que no haya confusión, como suelo decir yo. No nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y creo que de una manera nosotros más contemplamos, más consideramos esta salvación tan grande, más estimulados y empujados seremos a hacer el bien. Porque dice, palabra fiel es esta, y en el versículo 8, y en estas cosas quiero que instas con firmeza. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios, para que todo creyente procure ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. También en el 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Una persona que no se está ocupando, está el fruto de labios, que cantemos, alabemos, exaltemos al nombre del Señor siempre, pero también aquí hay un fruto que tiene que ver con las buenas obras. ¿Qué obras son las que glorifican a Dios? Ahí está a veces mi lucha. ¿Qué obras son las que glorifican a Dios? Aquí dice, por ejemplo, en el versículo 8 que leímos, dice estas cosas que son buenas y útiles a los hombres. Todas aquellas obras que hacemos instruidos en la palabra de Dios, redarguidos, enseñados, corregidos, instruidos en justicia, todas aquellas obras que son conforme a la palabra de Dios y son útiles o automáticamente estas serán buenas y útiles para los hombres. Y estas obras que no tienen otra motivación, que no tienen ningún otro propósito, ningún otro fin, a que no sea agradar a Dios y ayudar al prójimo, sin buscar mi beneficio, sin buscar mi reconocimiento,
sin buscar mi propia gloria, ¿no? Y estas son las que agradan a Dios. Todas aquellas obras que hacemos por amor y en humildad, sin orgullo, sin altivez, sin egoísmo. Todas estas obras glorifican a nuestro Padre, ¿no? Y que Dios nos siga haciendo aptos en su gracia para poder abundar en estas buenas obras, porque todos queremos glorificar a nuestro Padre. Que Dios os bendiga a todos.